hablamos un momento acerca de la predicación, acerca de sus planes que ellos tenían, y después cuando regresaron ya para plantar aquí la iglesia, estuvieron en nuestra iglesia y fue de gran bendición para todos nosotros. Estuvieron un año allí y gracias a Dios por ese tiempo. Traigo también los saludos de nuestra iglesia. Nuestra iglesia es la Iglesia Bautista La Capilla de la Roca. Ustedes siguen aquí de frente, todo el corregidor, van hasta el arco de la capilla, ahí está nuestra iglesia. Estamos como a 8 o 9 minutos de aquí y gracias a Dios de verdad por el testimonio, por la luz que Dios ha colocado en este lugar por medio de ustedes. Oramos por ustedes y gracias por la invitación también para predicar la palabra de Dios. Conocemos del amor de Samuel por la palabra, compartimos ese amor por la iglesia también, que es el pueblo de Dios, el rebaño de nuestro Señor. Y ahora lo que queremos meditar y pensar es precisamente qué es la iglesia. Así que vamos a orar primero, pedir que el Señor nos dirija. Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú has concedido tu misericordia, tu gracia a esta iglesia. Gracias, Señor, por los líderes, por Samuel, por todos los hermanos que participan sirviendo aquí. Pedimos que tu Espíritu les continúe guiando para hacer tu voluntad, que puedan ser luz, puedan ser sal aquí en el lugar donde tú los has colocado, que puedan alcanzar a más personas con tu palabra, con el Evangelio. Señor, gracias por ellos. Úsalos grandemente. Te lo pedimos, Padre, también ahora que nos guíes en el mensaje de tu palabra, que podamos entender y también no solo entender, sino aplicar, apropiarnos de la verdad y aplicarla en esta iglesia. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia de Jesucristo? Justamente hoy en la mañana en nuestra iglesia hemos recibido a 10 nuevos miembros y a estos miembros previamente les hemos dado un curso de membresía y en ese curso de membresía les hemos explicado qué significa ser un miembro de nuestra iglesia, la Capilla de la Roca. ¿Qué significa? Me parece que hay mucha confusión. Hay una crisis real en cuanto a este tema. Se ha perdido el sentido de compromiso, el sentido de responsabilidad con la iglesia local que todo creyente en Cristo debe tener. Somos iglesias, congregaciones que Dios ha puesto unidas por un pacto delante de Dios. Y ese pacto que hacen todos aquellos que se convierten en miembros, conlleva deberes y derechos también, responsabilidades y privilegios a los que todos nosotros nos sometemos voluntariamente. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, un pacto es un concierto o tratado entre dos partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Pactar, también según el diccionario, significa acordar algo entre dos o más personas obligándose mutuamente a su observancia. En el Antiguo Testamento hay varios pactos que Dios hace con su pueblo Israel, pero la iglesia, nosotros, somos el pueblo del nuevo pacto de Dios. Ese es un mejor pacto que el pacto del Antiguo Testamento porque está establecido sobre mejores promesas. A diferencia del Antiguo pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí, ¿recuerdas cuando Moisés les dio los 10 mandamientos? Pero el nuevo pacto tiene garantía de obediencia. Cuando Moisés le entregó la ley a Israel, ellos dijeron, todo lo que ha dicho Jehová, haremos.
Lamentablemente, desobedecieron. La falla no estaba en el pacto, la falla estaba en ellos mismos, en sus corazones, que eran pecadores. Y por eso, siglos más tarde, en el libro de Jeremías, Dios le prometió a la casa de Israel y a la casa de Judá hacer con ellos un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto, Él les hizo promesas, les prometió obediencia, producir en ellos obediencia a ese nuevo pacto por medio de su Espíritu Santo. Y Cristo, cuando vino, Él se encarnó, vivió una vida perfecta, murió por nosotros en la cruz. Con su sangre derramada selló ese nuevo pacto. Entonces, la forma como nos relacionamos nosotros, la iglesia, con Dios es por medio del nuevo pacto en Cristo Jesús. Y la forma como nos relacionamos unos a otros también, entre hermanos, entre miembros, aquí en la iglesia, es también por medio de ese nuevo pacto. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Promesas de darnos fe, darnos obediencia, darnos vida, perdón, libertad, darnos su Espíritu Santo a todos aquellos que hemos creído en el nombre de su Hijo Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Ese es el nuevo pacto, puramente basado en su gracia, en su misericordia, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos aquellos, es un pacto unilateral, es un pacto que Dios mismo ha hecho con los pecadores. Todos aquellos que se arrepienten y que creen en el Señor Jesucristo tienen vida eterna, tienen el Espíritu Santo, tienen una comunidad, tienen perdón de pecados. Ese pacto ha sido sellado con la sangre de Cristo y ahora somos el pueblo de Dios. Y debemos tener entonces esto muy claro. Dios no está formando un conjunto de individuos, está formando una comunidad, un pueblo, una familia para sí mismo, para que le dé la gloria a Él. Entonces, estar en Cristo al mismo tiempo significa estar en la iglesia, estar insertados en su cuerpo, en su pueblo. No solamente tenemos, hermanos, una relación eterna con el Padre por medio de Cristo, tenemos una relación eterna también los unos con los otros. Estamos unidos en Cristo por el nuevo pacto. La iglesia entonces es la congregación de los redimidos en Cristo Jesús. Y vamos a ver un texto en Efesios capítulo 2. Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2, 19 al 22. Vamos a ver varios textos en la Biblia en esta noche. Generalmente yo tomo un párrafo y luego lo explico versículo por versículo, pero lo que vamos a hacer esta noche es un poquito diferente, tomando varios textos de las Escrituras que hablan de la iglesia local. Y mira lo que dice aquí, Efesios 2, 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Te das cuenta todas estas frases que nos identifican? Somos conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios. Vamos creciendo juntos como un edificio. Ahora, no cualquier edificio. ¿Qué edificio? El templo de Dios, en el cual mora Dios por medio de su Espíritu Santo.
Así que la iglesia es sagrada para Dios mismo y debe serlo para cada uno de nosotros también. Miren Efesios 3:21, la oración de Pablo es que a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que la iglesia glorifique a Dios. Ese es nuestro propósito, hermanos. Para eso existimos. Nuestro enfoque es teocéntrico, hacia arriba, doxológico. Adoramos a Cristo. Ese es nuestro fin. Le damos la gloria a Dios. No existimos para que tú te sientas bien. Existimos para la gloria de Dios. Y por eso, en los siguientes capítulos del libro de Efesios, capítulos del 4 al 6, nos da Pablo estipulaciones, instrucciones para vivir una vida santa en el contexto de la iglesia. ¿Y eso qué significa? Significa que si somos parte de una familia, entonces hay responsabilidades que debemos cumplir. Juntos debemos crecer en madurez en Cristo. Es imposible, hermanos, que ustedes puedan madurar y que puedan crecer en su fe espiritualmente fuera de la iglesia, aislados de una iglesia. He escuchado muchas veces, seguramente Samuel también, hemos escuchado que a veces hermanos que no van a la iglesia y les preguntamos por qué pasa, no están viniendo, y me dicen muchas veces, no se preocupe, pastor, yo estoy bien, porque en mi casa yo estoy orando, yo estoy leyendo la Biblia, estoy escuchando sermones en el internet. No, es imposible crecer espiritualmente sin la iglesia local. Así de importante es en nuestras vidas. Dios ha determinado que la iglesia sea un medio para que crezcamos a la semejanza de Cristo. Mira también en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Otro capítulo importantísimo acerca del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hermanos, le pertenecemos a Cristo Jesús. Él nos pertenece a nosotros, pero escucha bien, también nos pertenecemos los unos a los otros, porque somos miembros del mismo cuerpo y estamos unidos. Piensa en tu propio cuerpo, en tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies. Son miembros distintos, con funciones diferentes, pero todos están unidos en un solo cuerpo que tiene un solo propósito. La palabra de Dios por eso nos llama a amarnos unos a otros, a servirnos unos a otros, a preocuparnos unos por otros, orar unos por otros, soportarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, saludarnos unos a otros y varias otras cosas más. La forma en que cumplimos con todas estas responsabilidades es en la iglesia local. No puedes obedecer todos estos mandatos de la palabra de Dios si no eres miembro de una iglesia. Debes obedecerlos en el contexto de la iglesia
local. Así que, hermanos, lo que estamos diciendo es que estamos unidos a Cristo por una relación de pacto, el nuevo pacto, pero estamos unidos también los unos a los otros por esa misma relación de pacto. Somos miembros del cuerpo de Cristo y los aspectos que Pablo enfatiza dentro de este cuerpo no son la independencia, la autosuficiencia, sino más bien una visión totalmente en contra de la cultura del mundo. ¿Cuál es la cultura del mundo? ¿Qué es lo que dice? Que tú puedes, confía en ti mismo, cumple tus sueños, escucha tu corazón. No importa el resto, tú puedes surgir, tú eres un campeón. Sigue adelante, independientemente del resto. No necesitas otras personas, no necesitas a Dios. Esa es la filosofía del mundo, pero Pablo dice, la iglesia es un lugar de amor, de servicio, de humildad y de sacrificio por otros, por otros. Los dos grandes mandamientos son que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Te das cuenta de la orientación de esos mandatos? El primer mandato hacia arriba, a Dios, hay que amarle. El otro mandato es hacia afuera, a mi prójimo, hay que amarlo. No hay un mandato con una orientación hacia adentro, hacia uno mismo. Como creyentes, como miembros de la familia de Dios, debemos cumplir, buscar, obedecer todas estas obligaciones y vivir en santidad unos con otros. Y eso es lo que significa ser miembro de una iglesia local. La membresía, entonces, es un privilegio, pero principalmente es un compromiso, es un pacto, es un acuerdo que hacemos para contribuir al bienestar de esta iglesia. Todos los que son miembros de esta iglesia han acordado con los otros hermanos servir en esta iglesia, asistir a esta iglesia, escuchar la palabra de Dios, crecer en esta iglesia, dar generosamente sus ofrendas en esta iglesia para la prosperidad y el avance de esta iglesia. Eso es ser miembro. Somos llamados entonces a vivir en una forma diferente al mundo y lo hacemos juntos. Lo hacemos en comunidad, rindiendo cuentas unos a otros, sometiéndonos a nuestros líderes espirituales. Históricamente, las iglesias cristianas, especialmente las iglesias bautistas, nosotros tenemos una iglesia bautista, han expresado estas responsabilidades en un pacto de membresía, un acuerdo que une a aquellos que han decidido vivir juntos y formar una iglesia local. Tengo aquí solo 3 ejemplos de 3 confesiones bautistas, 3 declaraciones de fe. La Confesión Bautista de Fe de Londres de 1644 dice que la iglesia es una compañía de santos visibles, llamados y separados del mundo por la palabra y el Espíritu para la profesión visible de fe en el Evangelio, siendo bautizados y unidos al Señor y unos con otros por acuerdo mutuo. Por acuerdo mutuo. Otra confesión, Confesión Bautista de Londres de 1689, dice que los miembros de las iglesias son santos por llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos. Y una confesión más, la Confesión Bautista de 1833 dice: la iglesia local es una congregación de creyentes bautizados
asociados mediante un pacto en la fe y la comunión del Evangelio. Hacer un pacto significa ponerme de acuerdo, significa tener un sentido de comunidad, de pertenencia a una iglesia local, y nos recuerda nuestras responsabilidades. Porque así como cuando uno se casa y promete delante de Dios amar a su esposa y honrar a su esposa y vivir con ella en toda circunstancia hasta que la muerte los separe, de la misma forma, el que se hace miembro de una iglesia se compromete a ciertas responsabilidades con un grupo de hermanos para crecer juntos, adorar juntos al Señor. Una de las debilidades, creo yo, de muchas iglesias cristianas en nuestros días es que no han puesto ese énfasis en el compromiso, en el pacto, en el concepto de membresías. No es simplemente ya soy miembro y punto. Hay un pacto con derechos, con responsabilidades, con deberes, con privilegios. Y si Dios va a revitalizar y va a fortalecer a esta iglesia, necesitamos entender que son una comunidad, la comunidad de Cristo, y que están unidos por un pacto. Tienen, hermanos, responsabilidades que cumplir unos con otros, a las cuales se han comprometido. Quiero que veamos un texto más en Primera de Timoteo, justo lo que leyó hace un momento el pastor Samuel. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 14 y el versículo 15. Esto te escribo, dice Pablo, a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ves? La iglesia no es como cualquier otra organización humana. No es un club, no es una empresa, no es una organización humana. Dios mismo escoge a sus miembros, los salva y los une. La iglesia es la comunión de los santos que han sido reunidos por la voluntad de Dios. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y eso es lo que vemos que Él está haciendo aquí. Gracias por su misericordia, gracias por su bondad. Todos ustedes son diferentes, de contextos diferentes, personalidades diferentes, circunstancias diferentes, pero Dios los tomó, los salvó y los trajo a este lugar y los ha unido en esta iglesia por su soberana voluntad. Cada miembro es responsable. Y yo creo que eso amplía nuestra visión de la iglesia en una forma tremenda, porque nos damos cuenta que la iglesia no es simplemente un lugar al cual yo voy. A veces nos despertamos el domingo en la mañana y digo, voy a ir a la iglesia, y me estoy refiriendo al edificio, al templo, pero la iglesia no es un lugar al que yo voy, no es para comunión solamente, porque ahí están mis amigos, no es para servir solamente, porque ahí está mi ministerio, no es para escuchar la Biblia solamente, porque ahí predica bien el pastor, no es para asistir solamente, porque tengo que asistir, en lo que dice la Biblia, que no debo dejar de congregarme, sino que la iglesia es el pueblo de Dios, la familia de Dios. Es una comunidad a la que yo pertenezco, donde adoro a Dios junto con mis hermanos,
le amamos juntos, le obedecemos juntos, nos amamos, nos servimos, nos pertenecemos. No somos un conjunto de voluntarios que asisten cuando pueden, y si no puedo porque tengo otras cosas que hacer, entonces no voy. No es tampoco un conjunto de personas que oran por sus hermanos cuando se acuerdan, que se someten a sus pastores cuando les conviene, o que hacen lo correcto cuando los están viendo. La iglesia es la congregación de los redimidos que han sido llamados a ser santos. Y tenemos que rendir cuentas directamente a Dios. Es un templo santo en el Señor. Pedro dice, es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que dice Pablo en este texto específicamente es tres cosas, que es la iglesia. Observa estas tres frases. La última vez que Pablo se dirigió directamente a Timoteo fue en Primera de Timoteo 1:18. Le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y luego empieza a decir varias cosas acerca del orden en la iglesia. Y ahora, en capítulo 3, versículo 14, nuevamente Pablo se dirige a Timoteo y le dice, esto te escribo, Timoteo, atento. La palabra esto se refiere a todo lo que ha dicho anteriormente. Todas estas cosas. ¿De qué cosas habló anteriormente? El capítulo 2 les da instrucciones acerca de la oración evangelística. También en el capítulo 2 les habla acerca del rol de la mujer en la iglesia. También en el capítulo 3 les habla de los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos. Todas estas cosas te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Porque hay una forma en que los cristianos deben conducirse en la iglesia de Dios. No es que uno hace lo que quiere en la iglesia. Hay maneras, hay deberes, hay responsabilidades. ¿Qué es la iglesia? Pablo esperaba llegar a Éfeso, reunirse pronto con Timoteo, pero por las cargas, por todas las ocupaciones del ministerio, le está diciendo a Timoteo, de repente voy a tardarme en llegar. Así que te escribo esta carta para que sepas lo que debes hacer. Lo que Pablo le está comunicando no es teoría, le está comunicando un conocimiento muy práctico. ¿Cómo se comporta un miembro de la iglesia? Aquí está, Primera de Timoteo. Y una palabrita creo muy importante en el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes. No es opcional. ¿Cómo debes? Es una orden. Así es como debes conducirte en la iglesia. Esta es una necesidad absoluta de conducirnos como hijos de Dios en la casa de Dios. Porque recuerda, es la casa de Dios. Así que no me voy a comportar como yo quiero en la casa de Dios. Tenemos respeto cuando vamos a visitar a nuestros amigos, nos invitan a su casa. Yo no hago lo que quiero en su casa. Imagínate la casa de Dios. Así debes. Hay un estilo de vida bíblico, santo, centrado en el Evangelio y apropiado para la casa de Dios. Y como delegado apostólico, Timoteo tenía que comunicar todo esto a la iglesia. Así es como debemos conducirnos, es lo que dice Pablo. Y ahora yo, Timoteo, como pastor de la iglesia, debo comunicar a mi iglesia cuáles son esas responsabilidades. Para Pablo era crucial que los miembros de la iglesia sepan
cómo es el orden de Dios en su casa. Pero para saber comportarnos en la casa de Dios, tenemos que saber primero qué es la iglesia. Y aquí Pablo menciona 3 frases que describen a la iglesia. En primer lugar, observa ahí, en el versículo 15, le llama la casa de Dios. Y cuando dice la casa, nuevamente, hay que enfatizar, no se está refiriendo a un edificio. A veces le llamamos a este edificio la casa de Dios, pero no es el edificio, es el pueblo, es la gente. Tal vez podemos traducirlo mejor como la familia de Dios. Y en una familia hay una estructura de autoridad, hay responsabilidades, hay deberes que cumplir. En el griego es la palabra oikos, que sí, se traduce casa, pero puede traducirse también como familia. La administración, el orden, la dispensación, la familia de Dios. La misma palabra se utiliza en Efesios 2:19 y allí sí se traduce como la familia de Dios. En esta familia que estoy viendo ahora, que son ustedes, hay ancianos y jóvenes. Más adelante lo dice el propio Pablo en 1 Timoteo 5. No reprendas al anciano, exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces, en la familia hay ancianos, hay ancianas, hay jóvenes, hay señoritas, también hay esclavos y amos. Aquí en 6:1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. También hay viudas. Capítulo 5, versículo 3. Honra a las viudas, que en verdad lo son. También, si vemos el capítulo 3, hay pastores, hay diáconos. Entonces, hay todo tipo de personas. Y todos son hermanos. Y todos están bajo el mismo Padre y tienen el mismo Señor, tienen la misma cabeza que es Jesucristo. Y todos estamos unidos por el Espíritu Santo. Entonces, no cualquiera es miembro de la familia de Dios. ¿Quiénes son miembros de la familia? Los miembros de la casa de Dios. No cualquier persona, solamente aquellos que por la gracia de Dios han creído en Jesucristo. Por lo tanto, en nuestra iglesia creemos firmemente que solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden convertirse en miembros. Eso es lo que se conoce, hay un concepto teológico que se llama membresía regenerada. Que solo los que han nacido de nuevo pueden ser miembros de la familia. Y así como en todo hogar, también en la casa de Dios hay reglas de convivencia, hay responsabilidades que cumplir, hay relaciones que cultivar. Qué pena cuando los miembros de la familia no se llevan bien. Hay que cultivar buenas relaciones. Hay una estructura también, hay un orden. Por lo tanto, es imperativo que los creyentes sepan cómo deben conducirse en la familia de Dios. Entonces, primero, la casa de Dios, la familia de Dios. Pero después dice otra cosa, Pablo, la iglesia es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, dice aquí. ¿Qué significa iglesia? La palabra griega es, ustedes lo saben, eclesía, ¿no? Eclesía. Pero eso tiene un significado. Significa asamblea, significa congregación, la reunión de los miembros del pueblo de Dios. Aquí Pablo está hablando definitivamente de la iglesia local, de la congregación. Ustedes son una congregación.
En capítulo 3, versículo 5, dice que el pastor, que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como dijo hace un momento el pastor Samuel también, la iglesia no le pertenece a él. No, mi iglesia no me pertenece a mí, no le pertenece a ningún hombre, es la iglesia de Dios. Pero lo interesante es que Pablo menciona a la iglesia como el lugar donde mora el Dios viviente. La iglesia del Dios viviente. ¿Qué significa el Dios viviente? No significa solo que está vivo, obviamente está vivo, pero significa que Él es el dador de vida, es la fuente de vida. Pero no solamente eso, sino que en contraste con los dioses muertos del mundo, Él tiene vida en sí mismo. No necesita de nada ni nadie para vivir. Él tiene vida en sí mismo, es autosuficiente, es independiente. Él no nos necesita a nosotros para vivir. Nosotros le necesitamos a Él para vivir, pero Él no nos necesita a nosotros porque Él es vida en sí mismo y está presente en forma real aquí. Ahora mismo, Dios está aquí, el Dios viviente. La iglesia es el templo donde habita el Dios vivo. En este momento se están reuniendo en todo el mundo grupos religiosos falsos en el nombre de sus dioses. Hay muchos grupos, miles de grupos falsos. Y muchas personas están cantando, están orando, están adorando a esos dioses falsos. Pero esos dioses no les van a responder nunca. No los van a salvar porque están muertos. Observa qué dice en Primera de Corintios 3:19. Primera de Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, o como dicen Romanos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Caen en su propia necedad. Siguen cantando, siguen adorando, siguen creyendo en dioses muertos. Y mira también en Segunda de Corintios 6, Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué tontería vivir para los dioses muertos de este mundo. Qué necedad. No solamente estoy hablando de estatuas, de imágenes. Aquí vemos en muchas iglesias católicas estatuas, imágenes, pero estoy hablando de otros dioses falsos y muertos como el dinero, el sexo, el poder, el entretenimiento. Por eso dice, no debes asociarte íntimamente con los incrédulos. A los jóvenes les decimos, no se casen con un joven, no se casen con una señorita que no creen en Cristo, porque ellos adoran a dioses falsos y no quieres tener nada que ver con dioses falsos. Dios mismo mora en su iglesia
por lo cual todo lo que hagamos como su pueblo debe ser para su gloria, debe ser en santidad. Dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Y qué comunión, qué compañerismo, qué acuerdo puede haber con aquellos que no creen en Cristo. Y en tercer lugar, ¿qué dice Pablo? Regresa a primera de Timoteo, capítulo 3. Somos la familia de Dios, somos la iglesia del Dios viviente y también la iglesia es la proclamadora y la defensora del Evangelio de Jesucristo. Dice aquí, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte. Ambos términos vienen de la arquitectura. La columna, el pilar, sostiene la edificación. El baluarte es el fundamento, la base, que provee una base sólida para toda la construcción. Por lo tanto, ambas palabras describen a la iglesia en un contexto este es un contexto de persecución, un contexto de herejías, de inmoralidad. Recuerda, este es el Imperio Romano. Tremenda inmoralidad. Un montón de ídolos. Muchas herejías. Y lo que está diciendo Pablo, la iglesia es el fundamento sobre el que se levanta la verdad de Dios. Y esa frase entonces se centra en nuestra función. Hemos hablado de nuestra identidad. ¿Quiénes somos? La familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Pero la última frase nos indica qué debemos hacer, cuál es nuestra función. Columna y baluarte de la verdad. Nuestra responsabilidad principal es proclamar y defender el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, Dios les ha puesto aquí, en este lugar, creó un lugar estratégico para proclamar el Evangelio, para defender el Evangelio, porque hay muchos que lo atacan también. Esa es su función, ese es su ministerio. ¿Y cómo vamos a proclamar la verdad? ¿Cómo vamos a sostener la verdad? ¿Cómo vamos a defender la verdad? Lo hacemos por medio de la predicación, por medio de la enseñanza, pero también por medio de la obediencia, por medio de vivir esa verdad. No solamente queremos entonces predicar, pero queremos vivir con nuestras propias vidas, proclamar que Cristo es verdad. La iglesia de Jesucristo nunca será destruida por el diablo. Muchos en la historia han dicho que la iglesia no puede permanecer y que ya no va a seguir adelante. Pero Cristo mismo dijo que las puertas del Hades no podrán contra ella, porque Él está edificando a su iglesia. Y en nosotros vive el Dios viviente, el Espíritu de Dios. Pablo está diciendo, ¿hay algún lugar en este mundo, un mundo oscuro, un mundo caótico, un mundo confundido? ¿Habrá algún lugar, un mundo que tiene tantas ideologías y filosofías y herejías? ¿Habrá algún lugar en que podemos encontrar la verdad? ¿Qué dice Pablo? Sí, en la iglesia. En la iglesia está la verdad de Dios. Tomemos en serio esa responsabilidad. Todas estas son imágenes potentes, imágenes poderosas que expresan quiénes somos, nuestra identidad, y también expresan qué debemos hacer, nuestra función. Por lo tanto, tomemos en serio nuestro compromiso.
tomemos en serio nuestras responsabilidades. Veamos nuestra membresía como algo solemne, como algo sagrado. Somos miembros de la casa de Dios y debemos conducirnos como es digno del Evangelio, como hijos del Dios viviente. Que los incrédulos, cuando estén entre nosotros, puedan vernos, ver nuestra adoración, escuchar nuestro mensaje y, como decía Pablo en Corintios, que ellos digan, ciertamente Dios está aquí. Y que cuando nosotros mismos veamos nuestra propia iglesia y nosotros sirviendo, trabajando para el Señor, adorando juntos, podamos ver, podamos realmente percibir que Dios está entre nosotros obrando. Estos 8 años, Dios, creo yo, estoy convencido, Dios ha guiado la obra. Pero hay que tener cuidado, porque los corazones son engañosos. No nos llenemos de orgullo. Mucho cuidado con las tentaciones y con el pecado. Oremos que el Señor les mantenga siempre firmes, perseverando en la fe, perseverando en la predicación de la palabra, en las cosas esenciales. Que mantengamos firme nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo. Guiados por tu Espíritu Santo, guiados por tu palabra, guiados por los líderes que Dios ha puesto aquí. Oren por ellos siempre, que Dios los mantenga humildes, que Dios los mantenga centrados en la palabra de Dios. No es cualquier cosa ser miembro de la familia de Dios. Vamos a orar y terminar. Padre Santo, gracias te damos, porque tú en tu gran amor, en tu gran bondad, has concedido a esta iglesia, iglesia bíblica, misionera de La Molina, 8 años de vida. Gracias, Padre, por tu gracia. Y gracias por cada miembro de la iglesia. Gracias por cada persona que sirve aquí, que asiste aquí, que adora aquí, que recibe tu palabra aquí, que tomen en serio su compromiso contigo y con la iglesia local, que vivan para tu gloria, que cumplan con sus responsabilidades, con las responsabilidades de la casa de Dios. Señor, te rogamos por Samuel, gracias por los líderes aquí también, manténlos siempre firmes, centrados en Cristo, enfocados en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo. Y da muchos años más a esta iglesia que pueda permanecer fiel hasta que tú vengas por segunda vez. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.